Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, desde donde nos estén viendo. El día de hoy vamos a resolver una losa por el método de las fuerzas y el método dependiente de flexión. Entonces nos piden idealizar la losa, nos dan este plano y nos piden idealizar esta vigueta, ¿no? Que pasa por estas cinco vigas, uno, 2, 3, 4, 5. Está apoyada en esas cinco vigas y carga estas dos tabiquerías. Ok, entonces eso se idealizó. Las tabiquerías se idealizaron como cargas puntuales y la carga muerta y la carga viva como carga distribuida. Las vigas se idealizaron como apoyos fijos. Esta viga, a pesar de que esté en voladizo, también carga a nuestra losa debido al sentido de armado, ¿no? Las distancias se tomaron de eje a eje de cada viga. De eje a eje. Ok, entonces como datos, bueno, asumimos que nuestro espesor de nuestra losa era de 20 centímetros o de 0,20 metros. Con este espesor nos vamos a la norma 0,20 y nos corresponde un peso de 300 kilogramos por metro cuadrado. Esto al multiplicarlo por el ancho de la vigueta nos da como resultado el peso propio de la losa. Para el piso terminado se tiene que considerar una carga de 100 kilogramos por metro cuadrado, que al ser multiplicada por el ancho de la vigueta también nos da el peso del piso terminado. Y la suma de estos dos pesos es igual a la carga muerta. Para la carga viva se tiene que definir primero el uso de nuestra vivienda o nuestra edificación. El caso para esta edificación era uso de una vivienda. Es por eso que aquí se le colocó 200 kilogramos por metro cuadrado, que al ser multiplicado por el ancho de la vigueta nos da como valor el peso de la sobrecarga que vendría a ser la carga viva. Luego la tabiquería, la tabiquería es una tabiquería tipo pandereta de altura 2,6 y espesor 0,15. Al multiplicar el peso específico de la tabiquería por su altura, espesor y por el ancho de la vigueta nos da el peso de la tabiquería, que va a ser igual al peso de la tabiquería 2 porque tiene las mismas características. Em, y eso sería todo las cargas que tendríamos que meter. Luego solo nos queda realizar la amplificación de las cargas. 1,4 de la carga muerta y 1,7 de la carga viva. Eh, las tabiquerías, al ser carga muerta, también deberían ser amplificadas en 40%, es decir, deberían ser multiplicadas por 1,4 también. Ok, ok, porque también son cargas muertas. Sin embargo, para nuestro ejemplo, nosotros no decidimos amplificar la tabiquería. Eh, bueno, es un error que cometimos, pero si ustedes están haciendo el metrado de cargas y tienen tabiquerías, y les piden que utilicen esta combinación de 1,4 la carga muerta y 1,7 la carga viva. Las tabiquerías, como son carga muerta, también tienen que ser amplificadas por 1,4 o cualquiera que sea el valor que amplifique la carga muerta. ¿Ok? Eso es importante. Bueno, nosotros lo trabajamos sin la amplificación de la carga de las tabiquerías y idealizamos nuestra estructura. La carga distribuida, producto de la carga muerta y carga viva, y las dos cargas puntuales, producto de las tabiquerías. Con eso estábamos listos para iniciar nuestro análisis por el método de las fuerzas. Primero, aquí sabemos que no existen fuerzas en X, por lo que podemos despreciar la ecuación de sumatoria de fuerzas en X, quedándonos solo dos ecuaciones de la estática, que serían la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de momentos. Consecuentemente, las reacciones en cada apoyo también se reducen a solo una, porque ya no tiene reacciones en X, solo en Y. Y si sumamos una reacción en cada apoyo, tendremos 5 reacciones. Tenemos 0 ecuaciones especiales, es decir, no existe ninguna rótula. Y con eso estamos listos para hallar el grado de hiperestaticidad externa, que sería igual a las reacciones menos las ecuaciones de la estática menos las ecuaciones especiales. Si hacemos esa operación nos sale 3. Es decir, que para el método de las fuerzas tenemos 3
incógnitas o 3 reacciones redundantes. Luego tenemos que decidir qué reacciones voy a asumir como redundantes, en este caso como le indica aquí con la finalidad de mantener la estabilidad de la estructura, se tomaron como redundantes las fuerzas BY, CY y DY. Bueno, es importante también aquí antes de iniciar o antes de seguir con el análisis, definir nuestros cortes, nuestra estructura con todas las cargas. Los cortes se hacen cada vez que se produce un cambio en una carga, ¿no? Por ejemplo, el tramo A hasta antes de 1.40 es constante, pero en 1.40 aparece una fuerza puntual, lo cual genera un cambio interno. Es por eso que el corte se hace antes y después de ese cambio. Luego llegamos a este punto, todo sigue igual hasta 368 donde aparece X1. Entonces se tiene que hacer otro corte ahí. Y así seguimos haciendo cortes por cada variación que es producida por una fuerza. Y vamos a poder determinar que para este caso vamos a hacer 6 cortes. Esto es importante hacerlo antes de seguir con el análisis porque los cortes que hagamos en nuestro sistema básico tienen que ser replicados en los sistemas virtuales. Y si es que yo hago de izquierda a derecha en el sistema básico, en los sistemas virtuales también tengo que hacerlo de izquierda a derecha. Bueno, entonces tenemos nuestro sistema básico definido y también nuestros sistemas virtuales, que serían 3 porque tenemos 3 redundantes. En cada uno de esos sistemas virtuales se reemplaza la fuerza que queremos calcular por una fuerza unitaria en su misma posición y en el mismo sentido. Aquí reemplazamos BY, aquí CY y aquí DY y retiramos todas las cargas. Aquí en nuestros sistemas virtuales ya no aparece ni la carga distribuida ni las cargas puntuales, solo la fuerza unitaria. Luego procedemos a calcular nuestras reacciones. Bueno, aquí me estoy olvidando que estos sistemas virtuales tienen que estar multiplicados por el valor de x1, x2, x3 que vendrían a ser el valor real de las fuerzas. Es decir, que si es que yo sumo mi sistema básico más mis sistemas virtuales multiplicados por el valor real, voy a poder obtener mi sistema con todas las cargas y con todas las redundantes. Es por eso que lo multiplico por x1, x2 y x3, que serían las fuerzas que quiero hallar. Okay, entonces procedo a calcular las reacciones. Primero en mi sistema básico, hago sumatoria de momentos en A, la fuerza que hace momento antihorario multiplicada por su brazo de palanca, la igualo a las fuerzas que hacen momento horario multiplicada por su brazo de palanca. Despejo el valor de Y y puedo calcularlo. Luego, para la sumatoria de fuerzas en Y, las fuerzas que van arriba las igualo a las fuerzas que van abajo y puedo hallar AY. Y lo mismo en los sistemas virtuales. Para el sistema virtual 1 también igualo las fuerzas que van en sentido antihorario multiplicadas por su brazo de palanca a las fuerzas que van en sentido horario multiplicadas por su brazo de palanca y puedo calcular el valor que estoy buscando. Lo mismo para sumatoria de fuerzas en Y, igualo las fuerzas que van para arriba a las que van para abajo y calculo lo que estoy buscando. Luego empiezo a hacer mi análisis por tramos, es decir, por los cortes. Este va de 0 a 1.40, que es antes que se produzca la variación debido a la fuerza unitaria en B. Y en cada sistema calculo mi ecuación de momento. Para eso yo utilizo esta convención de signos que me fue enseñada por el ingeniero José Poma. Salud, ingeniero Poma. Bueno, aquí me dice que los momentos que van en sentido horario son positivos. Entonces, si es que yo tengo a Y multiplicado por X, me doy cuenta que es un momento positivo, es decir, un momento horario. Lo coloco como positivo a Y por X. Y la fuerza distribuida, convertida a fuerza puntual, multiplicado por su brazo de palanca, me va a hacer un momento antihorario, que de acuerdo a mi convención de signos sería negativo. Y le coloco negativo. La carga por su base, por su distancia, que sería otra vez la base entre 2, sería igual a mi momento. Y esta. Y sigo con lo mismo para mis sistemas virtuales.
las tres fuerzas van en sentido negativo en Y, es decir, hacia abajo, y las tres reacciones me hacen un momento antihorario, lo cual según mi convención de signos sería negativo. Y es por eso que para los tres sistemas virtuales me sale negativo, por su brazo de palanca que sería X. Mi siguiente tramo, que es después de la tabiquería 1, también sigue el mismo signo la misma convención de signos. Mis momentos horarios son positivos. Igual sigo calculando mis momentos respecto al punto de corte, respetando la misma convención de signos. En los sistemas virtuales no aparece ninguna variación y sigue siendo lo mismo. Para el sistema básico sí aparece la carga, lo cual produce una variación. Y si es que realizamos eso, vamos a obtener esta ecuación. La carga de la tabiquería por esta distancia, por esta distancia por 1,40 más la reacción en A menos la tabiquería por X menos la carga por X cuadrado. Esto es ya la ecuación despejada, porque si no lo despejo tendría primero que esto va a ser igual a AY por su brazo de palanca X menos la fuerza de la tabiquería por su brazo de palanca, que sería X menos 1,40, ¿no? Esta distancia que estoy marcando en azul sería igual a X menos 1,40. Ok, entonces tengo AY por X menos la carga de la tabiquería por X menos 1,40. La carga distribuida se convierte en una carga puntual que también me produce momento antihorario. Entonces va a ser negativo. Entonces sería menos la carga distribuida 0,36 por X por su brazo de palanca desde, desde donde está la fuerza hasta el punto de corte sería X medios multiplicado por eso. Y me va a dar igual el momento. Si es que yo eh, desarrollo esta ecuación me va a quedar algo similar a esto. Ok, seguimos con el siguiente corte que es después de la fuerza en B. Sigo con la misma convención de signos, pero en el sistema básico no existe ninguna variación, lo que sigue siendo la misma ecuación. Para el sistema virtual 1 sí, porque aparece la fuerza unitaria en B. Entonces, si es que yo sigo mi sistema de convención de signos, sería menos AY por X más 1 por X menos 368, que vendría a ser esta distancia. Y si despejo eso, me va a salir una ecuación muy parecida a esta, donde F1 es igual a la fuerza unitaria 1. L3 sería 368. Ok, los sistemas virtuales siguen siendo lo mismo, ¿no? Como son fuerzas que van hacia abajo y producen un momento negativo, o bueno, un momento antihorario, les corresponde el signo negativo. Paso al siguiente corte, que sería luego de B y cuando aparece la tabiquería 2, el peso de la tabiquería 2. eh, Se produce una variación en el sistema básico y los sistemas virtuales siguen iguales. Bueno, para mi sistema básico sería AY por X menos la fuerza de mi tabiquería 2 por su brazo de palanca que sería X menos 1,40 menos la fuerza de la otra tabiquería por su brazo de palanca que sería X menos 606 como lo indica aquí menos la fuerza de la carga distribuida que sería la fuerza por su longitud por su brazo de palanca. Y si es que resolvemos eso nos va a quedar una expresión similar a esta, donde T1, T2 son las fuerzas de las tabiquerías, L1 y L2 son 1,40 y 606 respectivamente. Okay. Para mi sistema virtual 1, sistema virtual 2 y 3 no se produce ninguna variación, es decir que las ecuaciones son iguales a las calculadas anteriormente. Y procedemos a nuestro siguiente punto de corte, que sería después de C, cuando aparece la fuerza unitaria en C. Okay. No se produce ninguna variación en mi sistema básico,
en mi sistema virtual 1 ni en mi sistema virtual 3. Solo se produce la variación en mi sistema virtual 2 porque aparece la fuerza unitaria. ¿Ok? Entonces mi sistema básico es igual, al igual que el virtual 1 y el virtual 3. El que cambia es mi sistema virtual 2. Así que yo sigo mi convención de signos, sería menos AY por X más 1 por X menos 873. Y si despejo eso me va a quedar una ecuación similar a esta, donde F2 es la fuerza unitaria y L4 es 8.73. Ok, y voy a mi siguiente tramo, que sería el tramo DE, que es después de que aparece la fuerza unitaria en 1. Entonces tengo mi sistema básico sin ningún cambio, mi sistema virtual 1 sigue igual, al igual que el sistema virtual 2. Esta va a ser la misma ecuación que hemos calculado anteriormente, pero ya se produce un cambio en mi sistema virtual 3, que aparece una fuerza unitaria en D. Entonces tengo las mismas ecuaciones para mi sistema virtual 1 y 2 y para mi sistema básico, y la variación es en mi sistema virtual 3. Mi ecuación del momento, si es que yo sigo la misma convención de signos, sería menos AY por X más 1 por X menos 1356. Que sería, o sea, toda la distancia X menos estas tres distancias. Y si yo desarrollo esa ecuación me va a quedar algo similar a esto, donde F3 es igual a la fuerza unitaria y L5 es 1356, que sería la suma de estas tres distancias. Ok, y ya terminé todos mis cortes. Bueno, yo hice todos los cortes de izquierda a derecha, como lo definimos antes. Hice, hice 6 cortes, pero ustedes si que lo hacen o replican ese ejercicio, lo pueden hacer una vez llegado al corte 4, lo pueden hacer ya de derecha a izquierda para simplificar un poco los cálculos. Si es que lo hacen de derecha a izquierda, tienen que seguir la regla de que si es que yo hago un sistema básico, el corte de derecha a izquierda, también tengo que hacer en mis sistemas virtuales el corte de derecha a izquierda. Y ya tengo que tener cuidado con mi rango, ¿no? Aquí sería desde 0 hasta 1.40 y aquí sería desde 1.40 hasta 1.40 más 483. ¿Ok? Yo lo hice todo de izquierda a derecha con la finalidad de que no tenga problemas con el programa que es MATCAD. Pero se puede hacer de derecha a izquierda también. Ok, entonces tengo mis 6 cortes. Y con eso puedo plantear ya mis ecuaciones de compatibilidad. Tengo 3 incógnitas, por lo tanto tengo 3 ecuaciones. Aquí aparecen los coeficientes de flexibilidad, que son estos F11, F12, delta 1P. Eh, bueno, esto si es que desean revisar un poco más cómo se plantea o por qué lo planteo así, pueden revisar bibliografía. La que yo, eh, bueno, la que me hizo comprender un poco mejor fue la de Hibeler, eh, donde te explica por qué 1.1, por qué 1.2, por qué 1.3, por qué 2.1, por qué 2.2, por qué 2.3, que básicamente es eh, el análisis por la fuerza 1 en el punto 1, el análisis por la fuerza 1 en el punto 2, el análisis por la fuerza 1 en el punto 3, y así respectivamente, ¿no? Y como tenemos tres fuerzas que estamos aplicando, tenemos tres ecuaciones, tres tipos de coeficientes acompañados por los puntos donde quiero analizar que también son tres, ¿no? Y aparecen estos deltas que son producto del sistema básico con el sistema virtual. Y como no existen asentamientos ni giros, no es necesario colocar nada más y lo igual a cero. ¿Ok? Luego calculo mis coeficientes de flexibilidad. Para el cálculo de los deltas se tiene que sumar las integrales del producto del momento del sistema básico
y el momento del sistema virtual al que quiero analizar. Si es que quiero calcular delta 1p, tendré que usar el momento del sistema virtual 1. Si quiero calcular delta 2p, tendré que usar el momento del sistema virtual 2. Y este producto lo tengo que dividir por EI y lo tengo que multiplicar por el diferencial de la sección. Y para nuestro caso sería DX. Luego para cálculo de los coeficientes de flexibilidad F por la acción de las cargas en los puntos, para calcularlos tengo que usar la sumatoria de fuerza, la sumatoria de los integrales eh, del producto de los momentos virtuales que yo quiero analizar divididos entre ellos. Si quiero analizar 1, 1, tendré que multiplicar los momentos del sistema virtual 1. Si quiero analizar 1, 2, tendré que multiplicar los momentos virtuales del sistema virtual 1 y 2. Y así respectivamente. Bueno, tengo que calcular todos los coeficientes que yo planteé en mi ecuación, lo cual es un poco trabajoso. Y luego de hacer eso, si es que yo reemplazo todos mis coeficientes en mis ecuaciones, voy a tener tres ecuaciones de, de compatibilidad, que si es que yo las resuelvo voy a tener los valores de x1, x2 y x3. Ok, luego se sabe que BY va a ser igual a x1, CY va a ser igual a x2 y DY va a ser igual a x3. Y ya tengo calculado mis fuerzas. Esto porque en el sistema virtual 1 yo reemplazo BY, ¿no? En el sistema virtual 2 yo reemplazo CY, y en el sistema virtual 3 yo reemplazo DY. Es por eso que x1, x2, x3 son las fuerzas que yo deseo calcular, lo que yo deseaba calcular. Una vez calculadas estas fuerzas, puedo graficar mi estructura con las fuerzas calculadas y las únicas incógnitas serían la reacción en A y la reacción en E. Las puedo calcular haciendo estática, ¿no? Usando las ecuaciones de estática, haciendo sumatoria de momentos y luego sumatoria de fuerzas en Y. O también las puedo calcular por superposición. Bueno, para esto primero tienes que definir tus signos, ¿no? En Y, los positivos son las fuerzas que van para arriba y las negativas son las fuerzas que van para abajo. Entonces, aquí coloco que por superposición, mi reacción en AY va a ser igual a la reacción del sistema básico más la reacción del sistema virtual 1 multiplicado por x1. Le coloco negativo porque la reacción del sistema virtual 1 era para abajo. Es por eso que le coloco negativo. Y también le sumo las fuerzas de los otros sistemas virtuales, que también son negativos porque también iban hacia abajo, multiplicadas por sus eh, reacciones. Esto me va a dar como resultado la reacción en AY y para Y se sigue lo mismo. Es igual al sistema, la reacción del sistema básico más las reacciones de los sistemas virtuales multiplicadas por sus reacciones reales, eh, respetando la convención de signos. Estas fuerzas me salieron para abajo, es por eso que le coloco negativo. Y la suma de eso me va a dar la reacción en ella. Okay. Con todo eso calculado, puedo graficar ya mis diagramas de momento flector y fuerza cortante. Si es que yo antes previamente ya tengo graficados mis diagramas en mi sistema básico y mis sistemas virtuales, también aplicando este mismo concepto de superposición, puedo llegar a obtener mi diagrama de momento flector de la estructura. Haciendo la suma de mi momento, digamos en el punto 3 del sistema básico, sumado por el momento del sistema virtual 1, 2 y 3 multiplicados por sus reacciones, eh, cada uno multiplicado por sus reacciones y respetando los signos. Bueno, finalmente puedo graficar mi diagrama de fuerza cortante y mi diagrama de momento flector. También puedo hallar los puntos en los que la cortante es 0 para poder calcular el momento que se produce en ese punto. Y puedo dar como resultado mi momento máximo, que para los negativos sería 0,862 y mi momento positivo máximo sería 0,557. Okay. Luego vamos a hacer
Bueno, luego se hizo el análisis de la misma losa por el método de pendiente de flexión. En este caso, las incógnitas son eh, los giros. Y como yo sé cuántos giros o cuántas incógnitas debería tener, para eso tengo que calcular su grado de hipergeometría. Para esto necesito conocer el número de nudos rígidos y el número de desplazamientos. Aquí aparece un nudo rígido en cada apoyo fijo, por lo que tendríamos 5 nudos rígidos. Desplazamientos no tenemos ninguno, porque no existen fuerzas horizontales que me provoquen desplazamiento. Entonces es igual a 0. Mi grado de hipergeometría será igual a la suma del nudo rígidos más el número de desplazamientos. Esto me sale 5, entonces tengo que trabajar con 5 incógnitas, que serían los giros en cada apoyo. Giro en A, B, C, D y E. Pero nosotros podemos reducir eso si es que, bueno, nosotros conocemos que en A y en E no existen momentos porque son unos apoyos fijos. Entonces podemos despreciar los giros en A y en E. Y solo trabajaríamos con los giros B, C y D. ¿Ok? Tenemos solamente 3 incógnitas. Y como ya nosotros estamos despreciando el giro en los extremos, al momento de hacer el cálculo del momento de empotramiento perfecto, tenemos que asumir los extremos como apoyos fijos, más no empotrados. ¿Ok? Porque ya nosotros estamos diciendo que en ese punto no existen momentos y estamos despreciando el giro en A. Es por eso que se asume como un apoyo fijo. ¿Ok? Luego tenemos que calcular los momentos de empotramiento perfecto. Para esto nos podemos ayudar de tablas y de conceptos como el concepto de superposición. Para este primer tramo, el tramo AB, tenemos una carga distribuida y una carga puntual. Específicamente para este caso, si es que no vamos a una tabla, no vamos a poder encontrar el valor del momento de empotramiento perfecto. Pero si es que lo separamos en la carga distribuida y en la carga puntual por superposición, es decir, que si nosotros decimos que la suma de la estructura con una carga distribuida más la suma de la estructura más una carga puntual va a ser igual a mi estructura real respecto a los momentos. Puedo hacer esto, ¿no? Puedo separar la estructura en dos con las cargas en cada uno. Y para esto sí existen tablas, ¿no? Con las tablas puedo calcular el valor del momento de empotramiento perfecto, que va de B hacia A. Entonces hago eso, calculo el momento de empotramiento de B hacia A producido por la carga distribuida y por la carga puntual. Y luego la suma de esos dos me tiene que dar igual a la fuerza o al momento que está actuando en el tramo B. El momento que va de B hacia A es igual a la suma de los dos y es igual a 0.735. ¿Ok? Para el siguiente tramo se tiene lo mismo, una carga distribuida y una carga puntual, que también puede ser separada por superposición en solo la distribuida y en solo la puntual. Con esto podemos calcular los momentos de empotramiento perfecto por la distribuida y los momentos de empotramiento perfecto por la puntual. Luego los podemos sumar para obtener el momento de empotramiento perfecto en nuestra estructura con las dos cargas. Ok, entonces calculamos nuestro momento de empotramiento que va de B a C y de C a B por la carga distribuida. Y lo mismo para la carga puntual. Y luego la suma de los momentos que van de B a C va a ser igual a mi momento de empotramiento perfecto de B a C. Y la suma de los momentos de empotramiento que van de C a B va a ser igual a mi momento de empotramiento perfecto que va de C a B. ¿Ok? Seguimos con el siguiente tramo, que ya solo tengo una carga distribuida. Entonces no es necesario separar eh, como en los anteriores casos. Solamente uso la tabla y ya calculo mi momento que va de C a D y mi momento que va de D a C. Finalmente con el tramo de E, que también tiene una carga distribuida, y como los extremos nosotros rechazamos o estamos despreciando el giro que existe en E porque ya sabemos que no existen momentos, tenemos que usar esto, ¿no? Tenemos que poner el apoyo fijo y un apoyo empotrado. ¿Ok? De tablas calculamos nuestro momento que va de D a E. ¿Ok? Luego, bueno, aquí tengo el módulo de elasticidad del concreto. También calculo la inercia de la vigueta.
con la finalidad de obtener el producto EI. Luego aquí coloco que los desplazamientos son ceros, porque no tenemos ningún desplazamiento. Ya planteo mis ecuaciones de pendiente de flexión. Para el caso fijo empotrado, tengo que usar esta ecuación. Si es que voy de B hacia A, va a ser igual a 3 EI entre la longitud del elemento multiplicado por el giro de B menos el desplazamiento entre la longitud. Esto sumado al momento de empotramiento perfecto que va de B hacia A. En este caso, como sabemos que delta es 0, toda esta expresión se va a hacer 0. Okay, esto es para el caso fijo empotrado. Por el contrario, si tengo el caso empotrado, la ecuación será igual a, si es que esto lo ponemos por I y por J, será igual a 2 por EI entre la longitud del elemento, longitud IJ, por 2 veces el giro en I más el giro en J, menos 3 veces el desplazamiento entre la longitud más el momento de empotramiento perfecto IJ. Okay, aquí también esto se va a hacer 0 porque sabemos que no existe desplazamiento. Okay, y aquí se invierte, ¿no? Esto sería J y esto sería I. Es lo mismo, 2EI entre la longitud del elemento por 2, aquí ya cambia, sería el giro en J, más el giro en I, menos 3 veces el desplazamiento entre la longitud, más el momento de empotramiento perfecto de J a I. Eso sería en conceptos generales, ¿no? Pero ya sabemos que para nuestro caso, en vez de I tenemos B, y en vez de J tenemos C. Lo mismo para los otros tramos porque son empotrados. Este sería I y este sería J. Okay. Llegamos al último tramo donde tenemos otra vez el caso empotrado y fijo. La ecuación cambia, ya no es igual al empotrado, sino que es fijo empotrado. Y será igual a 13i entre la longitud del elemento por el giro en D menos el desplazamiento entre la longitud más el momento de empotramiento perfecto. Okay, esto también se tiene que hacer 0 porque no tenemos desplazamientos. Okay. Luego tengo que hacer sumatoria de momentos en cada uno de los puntos eh, donde yo quiero analizarlo. Como tengo los giros en B, C y D, tengo que hacer sumatoria de momentos en esos puntos, en B, C y D. Si es que yo hago sumatoria de momentos en B, tengo que observar qué momentos me llegan a B. Si que hago sumatoria de momentos en este punto, voy a tener el momento de B hacia A y el momento de B hacia C, ¿no? Que serían los que van a llegar aquí. Aquí va a llegar un momento de B a C y aquí también va a llegar el momento de B hacia A. Lo mismo si que hago sumatoria de momentos en C, voy a tener el momento de C a D y el momento de C a B. ¿Okay? Es importante indicar que el sentido de los momentos es asumido, ¿no? Para este método se asume que los momentos antihorarios son positivos y se asume que en toda la estructura existen momentos antihorarios. Si es que en los resultados nos llegara a salir negativo, tendríamos que invertir el sentido, ya no sería antihorario, sino horario. Pero se asume que originalmente todos los momentos son antihorarios. ¿Okay? Y si hago sumatoria de momentos en D, voy a tener lo mismo, ¿no? El momento que va de D hacia C y el momento que va de D hacia E. ¿Okay? ¿Okay? Se hizo eso en cada uno de los puntos, en B, C y D. Y bueno, yo conozco el valor de estos, ¿no? Momento de BA y BC los tengo aquí. Momento de BA y BC. Al igual que CB, CD, DC y D. Entonces tengo que reemplazar mis expresiones en estas ecuaciones para poder hallar los giros. Si es que yo hago eso, tengo tres incógnitas que son B, C y D y voy a tener tres ecuaciones, por lo que puedo resolverlas. Resolviendo eso, hallo los giros en B, C y D, que me salen en radiales. ¿Okay?
Luego, reemplazando cada uno de los giros hallados en las ecuaciones de pendiente de flexión, puedo calcular los momentos. Mi momento BA será igual a 0.841. Ya reemplazando el giro en B, como sabemos esto es 0, por lo que se puede despreciar. Este MOVA sería el momento de empotramiento perfecto, ¿no? Que ya lo hemos calculado anteriormente. Estos MOVA, MOVC son los momentos de empotramiento perfecto que ya tenemos aquí. Aquí tenemos MOCD, MODC, MODE, MOCB, MOVC y así todos los momentos ya los hemos calculado. Así que esos son los momentos que estamos utilizando aquí. Ok, reemplazando los giros obtengo los momentos en cada punto. Y una forma rápida de comprobar es que se tiene que cumplir lo que yo indiqué aquí, ¿no? MBA más MBC tiene que ser 0. Entonces MBA, que es 0841 más MBC, tiene que ser 0. Tienen que ser iguales y de signo opuesto. Ok, entonces estamos viendo, son iguales y de signo opuesto. Lo mismo para MCB y MCD. Tienen que ser iguales, pero de signo opuesto. 0864 y menos 0864. Estamos bien. Y lo mismo en el nudo D, ¿no? MDC más MDE tienen que ser iguales, pero de signo opuesto. Y entonces estamos bien. Estamos cumpliendo con lo que habíamos planteado, que nuestra sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0 en estos puntos, en B, C y D. ¿Ok? Entonces puedo graficar ya mi estructura. Ya tengo los momentos internos de cada uno de los tramos. Tengo mi momento de B hacia A, BC, de C hacia B, mi momento CD, mi momento DC y mi momento DE. Con esto puedo calcular las reacciones. Para esto tengo que colocar unas fuerzas cortantes que en un principio siempre van hacia arriba. Mi cortante de A hacia B, mi cortante de B hacia A, de B a C, CB, de C a D, de D a C, de D a E y de E a D. Luego, si es que yo superpongo esta cortante a la unión que existe entre la carga y mi rótula, la tengo que trasladar en sentido opuesto. Si aquí va para arriba, aquí la tengo que trasladar hacia abajo. Lo mismo para BC. Tengo que trasladarla, si es que aquí va hacia arriba, aquí tiene que ir para abajo. Y consecuentemente mi reacción en B será igual a la suma de estas dos cortantes. Para los extremos es un poco más sencillo porque se traslada la fuerza y va a ser igual a la reacción, ¿no? Ya no tengo que sumar nada. A Y será igual a la cortante de AB. ¿Ok? Entonces, planteado eso, puedo calcular las cortantes. Primero hago eh, el análisis en el tramo AB, hago sumatoria de momentos en A para poder calcular la cortante de BA. Igualo las fuerzas que hacen sentido antihorario a las fuerzas que hacen sentido horario, multiplicadas por su brazo de palanca para poder calcular la cortante BA. Y si hago sumatoria de fuerzas en Y, puedo calcular la otra cortante que sería AB. Igualando las fuerzas que van hacia arriba a las fuerzas que van hacia abajo. Lo mismo para el tramo ABC. Hago sumatoria de momentos primero para hallar la cortante CB y luego sumatoria de fuerzas en Y para hallar la cortante BC, que serían estas, ¿no? La cortante CB y la cortante BC. Okay, entonces hago eso en cada uno de los tramos, sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas en Y. Y finalmente puedo calcular mis reacciones. AY va a ser igual a la cortante AB, BY será igual a la sumatoria de las cortantes BA más BC, CY será igual a la sumatoria de la cortante CB más CD, DY será igual a la cortante DC más DE, y EY será igual a la cortante de D, lo cual habíamos indicado aquí, ¿no? BY va a ser igual a la sumatoria de estas constantes, CY igual a la sumatoria de estas dos, y DY igual a la sumatoria de estas dos. Y los extremos es igual a las fuerzas que llegan en ese punto. ¿Ok? Con eso ya tengo todo, ¿no? Mis 5 reacciones y los momentos internos, por lo que es más fácil dibujar ya el diagrama de momento efector porque yo ya conozco el valor de mis momentos internos. ¿Ok? Entonces puedo graficar mis diagramas ya un poco más fácil. Como sabemos, por la carga distribuida todos van a ser una parábola. Entonces yo simplemente puedo graficar las parábolas y le asigno los valores que ya conozco, ¿no? Los que ya calculé. ¿Ok?
Con mi diagrama de fuerza cortante puedo obtener los puntos en los que la cortante es cero para calcular los momentos en ese punto. Y aquí obtengo un momento máximo de 0,864 y de 0,55, que son valores similares a los obtenidos por el método de las fuerzas. Bueno, aquí finalmente se hizo el análisis por el método de coeficientes ACI, que es un método aproximado que solo sirve para losas aligeradas en una dirección y tienen que cumplir ciertas reglas, ¿ok? Pero eso lo voy a explicar en otro video, así que si es que este video tiene apoyo, voy a hacer esto. Voy a explicar un poco de cómo resolví esta losa por el método de coeficientes. Y bueno, si es que no tiene apoyo, igual lo tengo que hacer, pero ya será para la próxima semana. Eh, o bueno, para los próximos días, ¿no, chicos? Que ustedes lo soliciten, ya saben, por el grupo de WhatsApp de GIE. Eh, bueno, nada, muchas gracias, chicos. Espero que les sirva de, de guía este video. Gracias, nos vemos hasta la próxima.